Saben, normalmente soy una persona muy escéptica con este tipo de cosas, pero esto me termina dejando más dudas de las que normalmente me gustaría. No me malentiendan, normalmente cuando algo que se podría considerar inexplicable me pasa, suelo tratar de encontrarle una explicación lógica, pero suelen ser pocas las veces en las que me intereso lo suficiente como para dedicar tanto tiempo en tratar de buscarle una explicación, y créanme, nunca creí que me pasaría eso con algo que formó parte de mi niñez. La cosa es que esto que me pasó fue allá por el 19 de diciembre del 2021, cuando se estrenó el juego de Security Breach. Verán, allá por el 2014, cuando tenía unos 8 años, era una fanática de la franquicia del Oso Freddy. Solía jugar los juegos cuando solía estar aburrida, hacer animaciones, dibujos y conversar de él con mis amigos de ese entonces en primaria, debido a que no tenía hermanos. Era una forma mía de pasar el tiempo libre, pero no sé hasta qué punto me alejé de la comunidad, pero la cosa fue que había empezado a jugar otros juegos, mayormente de temática más oscura, y me había olvidado durante varios años de dicha saga, hasta aquella fecha que les dije. Aquella vez me había descargado el juego en mi computadora. Honestamente no sabía qué esperar de él al ser la primera vez que lo jugaba, y no es que no haya visto sus avances antes de su estreno, simplemente es que no sabía qué pasaría como tal. Yendo directamente a la cosa, me había pasado toda esa tarde jugando a tal punto que se me pasó el tiempo, y es que el juego me había parecido muy entretenido. Tras pasarme todo el juego y conseguir los finales, me sentía algo mal ya que quería seguir jugando, pero al no haber más cosas que pudiera ver, lo cerré. Cuando estaba a punto de pararme para buscar algo de comer, me llegó una notificación del juego que por curiosidad decidí revisar. Al verlo, decía: ¿Quieres ver el final secreto? Al principio me sorprendió un poco por el hecho de que hubiera un final secreto, pero por curiosidad di clic para conseguir dicho final. Claro, tuve que reiniciar otra vez el juego, pero la diferencia fue hacer pasos sospechosamente específicos, los cuales aparecieron en una pantalla negra antes de empezar. Dichos pasos eran: conseguir de la guardería de Sandrop una caja de lápices de colores, buscar algunos dulces, un lápiz normal, unos cuantos peluches de los personajes, encontrar una flor específicamente de color blanco, y que por último, colocar dichos objetos en el centro de una zona del juego que nunca había visto. En esta partida los animatrónicos se comportaban diferentes. A diferencia de las otras partidas, estos eran más amables y cooperativos con el personaje de Gregory, incluso ayudaron a conseguir los objetos que buscaba. La cosa es que al llegar a la zona ya mencionada apareció una cinemática bastante curiosa. En ella se mostraba a Gregory echando uno a uno los pétalos de la flor. Al terminar aquel acto empezó a dibujar con el lápiz que había conseguido por parte de Freddy. Al principio no entendía qué venía aquello, pero lo que pasó luego me dejó anonadada. El niño en el juego, luego de dibujar un círculo alrededor de los objetos y de dar unos golpes sobre la orilla de este, empezó a iluminarse. Los objetos desaparecieron y el círculo luminoso se apagó. En su lugar apareció una figura femenina, de la cual lo único que podía distinguir eran sus ojos plateados, y un brillo que emanaba bajo su larga falda. Además de eso, se me hacía algo difícil distinguirla, ya que el escenario, si bien se podía ver la silueta de ambos personajes, tampoco es como si hubiera suficiente iluminación como para que pudiera ver más. Con lo que llegaba a distinguir podía ver cómo la mujer abría los brazos a Gregory con una mirada perturbadoramente dulce, como si lo estuviera incitando a acercarse. Este fue sin dudarlo a sus brazos. Acto seguido la mujer se desvaneció de la escena, terminando el juego. Cuando terminé de ver ese final, me quedé sin palabras, ya que en sí esa escena no tenía ningún tipo de contexto, junto a todo lo que tuve que hacer en el juego para conseguirlo. Si bien tampoco quería darle tanto rodeo a eso, había algo en ese final que me tenía inquieta. Tras una semana así, decidí buscar información de dicho personaje en internet.
pero sorprendentemente no había ninguna información de esta, ni en la wiki oficial del juego, lo cual me sorprendió un poco, pero aún así no me rendí. Tenía que haber información de dicho personaje en algún lado. Me llegué a pasar hasta la mañana siguiente en eso, claro, sin decirle a mis padres, ya que sabiendo cómo son ellos probablemente se la pasarían preguntándome por qué le agarraba tanta importancia a esas cosas, pues ellos al saber cómo soy yo, pues les parecería ridículo que piense tanto en eso. Hubo un momento que sentada frente a mi computadora, medio cansada de tanto buscar, se me cruzó la idea de hacer una publicación para ver si alguien me ayudaba, cosa que si bien dudaba, no perdía nada con intentarlo. Había hecho la publicación en 4chan, por un momento pensé que nadie respondería, pero sorprendentemente hubo un usuario que respondió después de 2 horas. El usuario al parecer era un chico que se llamaba Ramón. Él en esa respuesta contó sobre una experiencia que tuvo con el personaje. Lo que me sorprendió no solo fue la anécdota en sí, sino que esto ocurrió no con un videojuego, sino con una serie animada. Nos pasamos hablando durante unas horas sobre el tema. Para no alargar más esto, les diré que después de charlar por unos 2 o 3 días, acordamos que investigaremos este caso junto a un amigo suyo. Y bueno, de eso ya pasó un año. Hasta ahora, Raymond, Jack y yo seguimos investigando. Hasta ahora aún no encontramos mucho, pero mínimo logramos avanzar un poco más. Volveré a hacer una actualización en la página en caso de encontrar algo relevante.